y amén. Tomen asiento, hermanos. Hemos dicho entonces que cuando una persona recibe el Espíritu Santo o es bautizada con el Espíritu Santo, amén, se manifiestan los dones, amén, se manifiesta el fruto, amén, el fruto del Espíritu Santo, y que es importante que hoy la iglesia, hermanos, y usted como creyente, amén, y que aspira a servir al Señor y que aspira a ser útil en la obra del Señor, sea lleno del poder del Espíritu Santo. Amén. Sea lleno del poder del Espíritu Santo, porque es un requisito para todo aquel que aspire a servir al Señor. Amén. Pero entonces decíamos, hermanos, que dentro de la obra de la perfección que hace el Espíritu Santo en la iglesia, usa al creyente lleno del Espíritu Santo y da unos dones espirituales y da unos ministerios, amén, y da unos talentos, que los talentos vienen naturalmente con el hombre, pero los dones espirituales son manifestaciones de Dios en un momento determinado para edificación de la iglesia. Y los dones ministeriales son esos dones que Dios le da al creyente, o esa habilidad o esa capacitación que Dios le da al creyente para evangelizar, para enseñar, para pastorear, para dirigir, para liderar. Amén. Y que esos dones ministeriales son permanentes, ¿cierto? El evangelista no dice, hermano, se me olvidó evangelizar. El que enseña no va a decir, hermano, a mí se me olvidó enseñar. No, el que dirige bien dice, a mí se me olvidó. No, eso es permanente, pero hay dones espirituales que no son permanentes, sino que el Espíritu Santo o Dios los manifiesta en la iglesia en algún momento dado para edificación de la iglesia o para Dios glorificarse en ese momento especial. Amén. Teniendo esto claro, hermanos, hablamos entonces que de los tres primeros dones espirituales: palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Y hablamos un poquitico acerca de la palabra de sabiduría. Cuando, hermanos, hablamos de la sabiduría, tenemos que saber que hay una sabiduría humana, pero que hay otra sabiduría que viene de parte de Dios. La sabiduría humana, el hombre la puede adquirir estudiando, la puede adquirir, vamos a mirarlo en 1 Corintios capítulo 2, del 1 al 5. Y allí vamos a mirar una diferencia entre la sabiduría humana y la sabiduría que proviene de parte de Dios. Pablo le escribe a los corintios y les dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo, humanamente, era un hombre preparado, era un hombre que sabía de la ley de Dios, que sabía muchas cosas, comparado con Pedro, que dice que Pedro era alguien del vulgo, es decir, no tenía estudio, pero a pesar de que no tenía estudio, sí tenía sabiduría de parte de Dios. Es decir, si comparamos entre Pablo y Pedro, entonces dice que Pablo fue instruido, fue enseñado a los pies de Gamaliel, uno de los mejores personas en cuanto a la ley y a la palabra en el tiempo bíblico, que fue instruido y que tenía mucha sabiduría, que sabía muchos idiomas, dice Pablo. Pero cuando él va a predicarle a los corintios, él no va con esa sabiduría humana, sino que dice allí la palabra en el versículo 3: estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de ¿qué?
del Espíritu Santo y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Que es importante tener sabiduría? Sí, pero nuestra fe, nuestra vida cristiana no está fundamentada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. ¿Que pasó algo? ¿Que sucedió algo? Listo, usted tiene su mirada puesta en el Señor Jesucristo y aquí estamos siguiendo a Jesucristo, no la sabiduría de los hombres. Porque podemos adquirir sabiduría porque hayamos estudiado una carrera, porque hayamos hecho una maestría, porque seamos doctores en cualquier disciplina que hayamos estudiado o en cualquier ciencia humana, ¿cierto? Pero Pablo dice que él fue a predicarles no con sabiduría humana, sino con demostración del Espíritu Santo. Amén. Y creo que eso es lo que se necesita, hermanos, que usted y yo estemos en la iglesia porque el Espíritu Santo haya tratado con cada uno de nosotros. Santiago dice, Santiago capítulo 1, el verso 5, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, dice, pídala ¿a quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Pero pida ¿cómo? Con fe, ¿cierto? No dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra, ¿cierto? Ya usted y yo tenemos que estar seguros en el Señor Jesucristo, y lo que estamos pidiendo no podemos decir, ¿será que Dios sí me escuchará? ¿Será que Dios sí? ¿Será? Voy a ir a la iglesia a pedir oración a ver si. No, si pedimos con fe, dice Santiago, pero pida sabiduría con fe. Y dice el verso 6, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. No piense que el que tal haga, cierto, que recibirá alguna cosa del Señor. Y explica, es como el hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. Entonces el que no tiene sabiduría va a ser inconstante. El que no tiene fe va a ser inconstante, que hoy sí, mañana no, hoy se anima, mañana no se anima. Y mire lo que dice allí mismo en Santiago capítulo 3 verso 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tienes celos amargos, contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Entonces usted no puede decir, hermano, yo tengo mucha sabiduría y yo tengo esto, pero tiene amargura contra otra persona, aborrece a otra persona, le está deseando el mal a otra persona, no se comporta como un verdadero cristiano fiel delante de Dios. Y entonces podrá entender cosas de la Biblia porque ya Dios le ha revelado la palabra, ¿cierto? Alguien dice, hermano, Dios me reveló la palabra, yo ya sé que Jesucristo es Dios, yo ya sé que Jesucristo es uno, yo ya sé que me tengo que bautizar en el nombre de Jesús, yo ya sé que tengo que vivir en santidad y todo esto, ¿cierto? Pero entonces su comportamiento y su conducta no es la de acuerdo a un verdadero hijo de Dios o a un cristiano. Entonces dice Santiago allí, esa sabiduría entonces no es de Dios, es animal, es diabólica. ¿Por qué? Porque hay celos, hay contención, hay perturbación y toda obra perversa. Dice el verso 17, pero la sabiduría que es de lo alto, ¿cómo es? Es pura, pacífica, amable, benigna,
llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Entonces, cuando hay ese don de sabiduría, hermanos, la gente se aparta del pecado, de la maldad. La gente se le ve la gracia de Dios. Y aunque no sea un hombre estudiado, y aunque no sea un hombre que haya estudiado, pero Dios le ha dado esa sabiduría porque viene de lo alto, viene por el don del Espíritu Santo que ha recibido. Amén. Entonces es muy importante eso. Job dijo algo muy importante en cuanto a la sabiduría en relación con el pecado y el comportamiento del hombre. Vamos a mirarlo. Job capítulo 28, el verso 28 dice: y dijo al hombre: he aquí, el temor del Señor es la sabiduría. El temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. Entonces puede haber mucha gente inteligente y sabia en el mundo. Hubo un hombre que recientemente murió, un señor Hawkins, que estaba en una silla de ruedas, que era cuadrapléjico y tenía el coeficiente más alto. Pero ¿de qué le puede servir al hombre tener toda esa sabiduría si no conoce a Dios? Por eso Jeremías le dijo, Dios le dice a Jeremías y al pueblo: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el rico en su riqueza, ¿cierto? Mas alabes en esto, en conocerme y entenderme que yo soy Jehová. Entonces la verdadera sabiduría, entonces vamos a conocer de Dios. Y listo, ya conocemos de Dios. Y Dios en cualquier momento, si necesitamos el don de sabiduría y necesitamos que Dios obre porque no sabemos qué hacer, Dios da la sabiduría. Pero también Dios nos dice, si alguien está falto de sabiduría, si alguien no sabe qué hacer en medio de una dificultad, de una situación, pida sabiduría a Dios, que Dios nos guía, hermanos, porque el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Amén. Bueno, hermanos, dentro del segundo don de revelación tenemos la sabiduría, y luego viene entonces palabra de ciencia. Cuando hablamos de la palabra de ciencia, hermanos, cuando hablamos de esa palabra de ciencia, estamos hablando entonces de una sabiduría especial que viene de parte de Dios. Es la capacidad sobrenatural de la mente de la persona, de entender la voluntad y el propósito de Dios y del hombre, ¿cierto? Y hay algunos ejemplos, por ejemplo, en el caso de Hechos capítulo 5, el problema que hubo con Ananías y Zafira, ¿sí recuerdan? ¿Cierto? Dios le dio a Pedro el conocimiento de la trama que había entre Ananías y Zafira. Le dio el conocimiento, lo que estaba pasando, lo que estaba sucediendo. Ustedes lo pueden leer ahí, que se pusieron de acuerdo, dejemos una plata para nosotros, se pusieron de mentira. Entonces por eso estamos hablando de los dones de revelación, porque Dios revela. Si usted también recuerda, Daniel, cuando estaba en Babilonia, dice que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que ni él sabía, ni se acordaba, ni la interpretación. Entonces Dios le dio la sabiduría y la ciencia para interpretar ese sueño, y por eso entonces Daniel no se quedó siempre interpretando sueños. O si hablamos de José, ¿cierto? No siempre, y la gente no estaba haciendo fila ahí. José, tuve este sueño, a ver qué significa o a ver qué es. No, porque estamos diciendo que esos dones espirituales son espontáneos o son esporádicos o son circunstanciales.
Amén. Que no siempre están ahí, que la persona lo tiene, sino que Dios da esa sabiduría y ese conocimiento para saber cómo desenvolverse en el problema que había allí. Amén. Bueno, también hablamos de, Dios le dijo en Hechos capítulo 21, verso 10 al 13, Dios le dijo a Agabo, le dio el conocimiento de lo que se esperaba en Jerusalén. Vamos a mirarlo. Hechos capítulo 21, verso 10. Entonces estamos hablando de ese don de ciencia, donde Dios le revela, le muestra, pero no siempre. Amén. Esto no siempre, porque estamos diciendo que son dones espirituales que son circunstanciales del momento en donde Dios quiere obrar milagrosamente en algo o en alguien a favor de la iglesia. Hechos 21, verso, creo que es el verso 10 en adelante. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole le dijo: no os alarméis. Perdón, es Hechos 21. Estoy leyendo donde no es. Hechos 21, sí, el verso 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo esto: dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo no estoy dispuesto no solamente a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Entonces, mire bien que en ese momento, allí se usa el don de la profecía y de la ciencia. Dios le mostró a ese hombre lo que iba a pasar con Pablo. Y yo me pregunto entonces, ¿por qué hoy en día, cierto? ¿Por qué hoy en día a veces la gente dice: hermano, ¿y por qué Dios no nos puede mostrar eso ahora sí, cosas así? ¿Y por qué Dios, cierto? Porque hay momentos en donde ocurren accidentes y ocurren cosas. Entonces la gente dice: no, si no se hubiera ido, ¿para qué se fue por allá? Dios le pudiera haber mostrado. Y uno a veces, hermanos, hay momentos en donde Dios se glorifica, Dios hace cosas, pero no todas las veces, hermanos, porque son dones. Yo no sé si usted recuerda cuando hubo un accidente en Machuca, que hubo una explosión de un oleoducto que pasa por allí y mucho pueblo y mucha gente se quemó. Esa noche, hermanos, Dios le mostró a una hermana de que no fueran y que los hermanos se salieran. Y por eso entonces encontramos que la iglesia, muchos de los hermanos no les pasó nada, porque Dios pudo pasar, hizo algo. Lo mismo en el desastre de Armero. Hay pastores que cuentan el testimonio que estaban allí cerca, cómo Dios les mostró y les avisó que salieran, que se fueran. Entonces hay momentos en donde Dios sí sigue obrando, pero ¿será que todas las veces? No. En momentos en donde Dios quiere glorificarse. A Pablo le dijeron: bueno, a usted lo van a matar, a usted lo van a azotar, lo van a llevar a la cárcel. Y entonces, no vaya, vea que miren. Dijo: no. Jesús le dijo a él: yo le mostraré cuánto tienes que sufrir por causa de mi nombre. Él sabía y entendía eso. Por eso dijo: no, yo voy a hacer la voluntad del Señor, ¿cierto? Y si era voluntad del Señor que le pasara eso, pues ya estaba dentro del plan de Dios, ¿cierto? Y por eso usted mira entonces la historia de Pablo, todo lo que él entonces pudo haber
sufrido. Amén. Entonces la palabra de ciencia o el don de ciencia, ¿cierto? Que nos dice allí en Primera de Corintios acerca de los dones espirituales, nos habla acerca de todo esto. Amén. Bueno, ahora bien, entonces también nos habla no solamente el don de ciencia, sino discernimiento de espíritus. Lo que dice Primera de Corintios, a uno le dio palabra de ciencia, de sabiduría, a otro discernimiento de espíritus. Entonces estamos hablando de los dones de revelación que Dios le revela, le muestra. Y ese discernimiento de espíritus es la capacidad sobrenatural dentro del campo de los espíritus referente si son de Dios o no son de Dios. ¿Sí me hago entender? Y ahí donde hemos dicho, hermanos, que la iglesia debe ser llena del Espíritu Santo, porque allí Dios nos da entonces ese discernimiento de espíritus en cualquier momento para descubrir si es de Dios o no es de Dios. Vamos a mirar unos ejemplos. Hechos 13, allí nos habla entonces que había un hombre llamado Elimas, un mago. Hechos 13. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, mire bien, que el Espíritu Santo es el que envía, dirige su iglesia. Enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, navegaron a Chipre y llegaron a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús. Este estaba con el procónsul. Mire bien, era judío, era un falso profeta, ¿cierto? Estaba en la sinagoga. ¿Y qué era la sinagoga? Donde se reunían a orar, a leer la palabra, en otras palabras, como a celebrar culto. Y allí se encontraron entonces a Bar Jesús. Este estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente, y este, llamando a Bar Jesús y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, es decir, el mago ese, Bar Jesús, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo y fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues de aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente aquel hombre se quedó ciego, porque estaba de tropiezo, y era un judío, creía en la palabra de Dios, supuestamente era un profeta. Pero Pablo entonces se dio cuenta que aunque estaba ahí dentro de la comunidad de la sinagoga, se estaba oponiendo para que la gente no se convirtiera. ¿Se me hago entender, hermanos? La iglesia hoy, hermanos, necesita tener entonces discernimiento para conocer, entender de parte de Dios, hermanos, porque habrá gente que entra a la iglesia. ¿Con qué intenciones? Pero la iglesia es del Señor, amén, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Otro ejemplo, hermano, si usted recuerda, Hechos capítulo 16, Hechos 16, versos 16 al 18, dice que iban a la oración, por allá a un río a orar. En el verso capítulo 16, verso, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía ¿qué?
espíritu de adivinación, el cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Hermanos, aquí nosotros no le adivinamos a nadie. ¿Sí me hago entender? Oiga, aquí profetizan. No, aquí no le profetizan. Aquí le predicamos a la gente. Y le predicamos lo que ya está escrito. Pero aquí no somos chismosos averiguando la vida y para decirle aquí hay alguien que está en adulterio, que está en pecado, aquí hay alguien que fuma marihuana, aquí hay alguien que se emborracha después que sale el culto, aquí hay alguien aquí y venga aquí. Entonces la gente, ay, no, si usted está en pecado tiene que arrepentirse y la palabra lo dice. Y aquí no hay necesidad pues de hacer una cantidad de shows o decirle al oído. Un ejemplo, hermana Nubia se va a casar con aquel, Dios me dijo y me mostró. No, que a profetizarle, no, porque es que hay lugares así. Y la gente le gusta eso, que le abren eso, hermanos. Aquí no, ¿cierto? Aquí entonces Dios nos da un espíritu de discernimiento para saber y entender si esto es de Dios o no es de Dios, ¿cierto? Entonces había una muchacha que adivinaba y entre esas cosas que adivinaba decía cosas que sí eran verdad. Por ejemplo, dice el verso 16, daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, mire lo que decía, y eso era verdad: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. ¿Sí o no? Sí, eran siervos del Dios Altísimo. ¿Qué hacían ellos? Anuncian el camino de salvación. También era verdad, claro que sí. Esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió de aquella misma hora, ¿cierto? Y ya no adivinaba, ya no tenía nada. ¿Por qué? Porque eso no era de Dios. Aquí Dios no le adivina, hermanos. Aquí Dios ya sabe, porque Él es el omnisciente. Es decir, que lo sabe todo. No está la palabra en mi boca y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Usted se puede esconder donde sea a pecar y allá está Dios viéndolo pecando. Métase donde se meta, se puede esconder del pastor, de la mujer, del hijo, del que sea, hermanos. Pero Dios, dice la Biblia, que los ojos de Jehová están en todo lugar. Y si usted es un hijo de Dios y tiene el nombre de Jesús invocado en su vida, con mucha mayor razón, Dios sabe qué es lo que está haciendo. Amén. Y que puede sostener una mentira, porque uno encuentra hombres y mujeres que sostienen la mentira. No. Y se llega el momento en donde Dios lo descubre, hermanos, y queda avergonzado. ¿Cierto? Queda avergonzado. Entonces, lo mismo con el Simón el Mago. Hechos capítulo 8, verso 14 al 25. Hasta se bautizó el brujo ese. Pero cuando la gente estaba recibiendo el Espíritu Santo y les imponía las manos, él dijo: bueno, ¿cuánto vale ese poder? Se los compro. No. Pedro le dijo: usted está lleno de amargura, usted está en una prisión de maldad. Y él dijo: no, oren por mí para que nada de esto pase. Entonces uno encuentra también personas que están amargados, que están aburridos, que están con una cantidad de cosas que no lo deja ser lleno del Espíritu Santo, y por el contrario, aunque han sido bautizados, pero están llenos de amargura, que no han resuelto su problema. Mire, hermanos, es importante que cuando yo llegue a la iglesia y tengo con problemas y dificultades, yo entrego toda mi vida al Señor. Mi pasado, mis cosas ocultas, se las entrego al Señor para que Dios tome control de todo eso. Y Dios me perdona, Dios me libera, Dios me sana. Pero yo tengo que ser muy sincero con Dios. Porque cuando no soy sincero con Dios
Y cuando solamente le entrego una sola parte de mi corazón a Dios, o una sola parte de mi vida a Dios, entonces el enemigo se mueve en esa otra parte. Por eso hablamos, diga la verdad y entregue totalmente toda su vida al Señor y deje que el Espíritu Santo tome su vida. Y cuando eso ocurre, entonces, hermanos, estamos contentos, estamos alegres, no hay impedimentos para que la persona se llene del Espíritu Santo, sino que hay una vida llena de gozo. Pero a veces uno encuentra cristianos entonces que bautizados y amargados, aburridos, con ganas de morirse. No, hermanos, y es cierto que tenemos aquí, del pastor para abajo, tenemos problemas, dificultades, preocupaciones, situaciones, pero aún más, sin embargo, debe de primar el gozo de la salvación que tenemos. Debe de primar todo eso, hermanos. Que sí, que debemos, que tenemos deudas, listo. Pero sea que muramos o sea que el Señor venga, somos del Señor. Amén. Somos del Señor. Entonces esos son los tres, hermanos: palabra de sabiduría, palabra de ciencia y discernimiento de espíritus. Yo les conté la otra vez, hermanos, que sí necesitamos discernir para saber si me están diciendo la verdad o no me están diciendo la verdad. Si lo que está diciendo mi hijo, si lo que está diciendo este hermano, si lo que está diciendo es verdad o no es verdad. Amén. Y Dios, en esos momentos dados, pues Dios da eso porque se necesita realmente para que la persona sea libertada o sea perdonada. Un ejemplo: alguien dice, hermanos, un ejemplo, viene alguien diciendo, hermano, necesito que me aconseje, tengo este problema, tengo esta dificultad, tengo esta situación, y entonces dice una parte de lo que le ocurre, pero hay otra parte que no la comenta o que no la dice dentro de la consejería para orar por él y que sea libre, sino que se reserva una parte. Hermano, y es que es hermano, y es hermano esto y lo otro, y me pasó lo otro, y dice lo que le hicieron y dice lo que pasó en parte, pero no dice lo malo que él hizo. Hermano, y ore por mí. Listo, vamos a orar. Y oramos y creemos que la persona se fue libre y se fue contenta, pero se va con algo ahí. Y en esa parte que la persona no confesó o no dijo, y a ver, le aclaro algo, hermanos. Cuando hablamos de confesión, ¿cierto? No quiere decir que el pastor es el cura para decirme, a ver, cuénteme sus pecados, a ver qué yo no. Le comentamos al pastor o le decimos al pastor lo que pasa, lo que sucede, para que al orar Dios pueda perdonarle los pecados, para que la persona se sienta libre. Amén. No es que el pastor le va a perdonar, no, el que perdona los pecados es el Señor Jesucristo. Por eso la Biblia dice, el que encubre sus pecados no prosperará jamás, mas el que los confiesa y ¿qué más? Y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces por eso encontramos personas que no han alcanzado totalmente la misericordia de Dios, sino que siguen ahí y el diablo los sigue ahí chuzando y los sigue ahí atormentando y siguen ahí patinando en el mismo pantanero el pecado, porque no han confesado totalmente su pecado, solamente una parte. ¿Sí me hago entender, hermanos? Entonces el que los confiesa, y hay quienes confiesan pero no se apartan, siguen ahí. No, yo tengo que, si confieso y digo, hermanos, ayúdeme, y yo sé que Dios me va a ayudar, listo, vamos a orar, y Dios lo libera y Dios puede hacer una nueva persona, ¿cierto? Entonces el discernimiento de espíritus se necesita para decir, bueno, yo les comenté una vez que una vez llegó alguien desesperado que le dejamos vivir con nosotros un tiempo. Me dijo, ay hermano, ore por mí que vengo muy mal. ¿Y qué le pasó? No, hermano, es que por allá una mujer, hermano, me dio un pico con una mujer. Y así que quiere orar porque se sentía mal. Un pico. Bueno, arrodíllese pues, pero si fue más que un pico le va a ir muy mal. Ay, no. Sí había hecho más que eso.
Y uno encuentra personas así, hermanos, hogares, hermanos, jóvenes. Y es importante, hermanos, ¿cierto? Y no es que uno diga, hermanos, porque tampoco es lo más ético, predicadores, que si usted se dio cuenta de un problema y una situación, pues no está autorizado ni tiene la autoridad para que usted del púlpito predique ese pecado o predique esa falta o esa situación. ¿Sí me hago entender, hermanos? No, simplemente pues damos una enseñanza y si el Espíritu Santo pues habló, es diferente. Pero es muy difícil y muy complicado que usted sepa entonces de que alguien está en pecado, de que alguien está con una falta y usted predique. Y entonces el otro me la está echando a mí, no le vuelva a decir nada. Y no le vuelva a comentar y vea y esté chismoso y por qué. Y en vez de ayudarle, se fue y no volvió. Hermano, ¿y por qué no volvió? Unos chismosos. ¿Y por qué? Porque se dio cuenta o le comentaron o le dijeron y desde el púlpito entonces ventiló el problema. Eso no es discernimiento de espíritus, amén. Eso ya es hacer otro daño allí, amén. Bueno, miremos un poquitico ya y terminamos, hermanos. Y vienen entonces los otros, vamos a mirar 1 Corintios, en qué orden están allí. 1 Corintios capítulo, después de eso viene fe, o sea, los dones de poder. Vamos a mirarlo. Es 1 Corintios 12. A otros don de ciencia por el mismo Espíritu, a otros fe, ¿cierto? Entonces ya hablamos de los tres primeros, ¿cierto? Sabiduría. El verso 8 dice palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades y a otro el hacer milagros. Esos tres dones, fe, ¿cierto? Dones de sanidades y dones de milagros, los llaman los teólogos como los dones del Espíritu Santo, pero de poder. Amén. A veces los hermanos dicen, hermano, vamos a hacer una oración de poder. Y usted puede orar entonces y gritar, hermano, ¿cierto? Y decimos de poder, pero si Dios no manifiesta su Espíritu Santo de poder ahí, o ese don de poder ahí, por mucho que gritemos y por mucho que, hermanos, créame que no va a pasar nada. ¿Sí me hago entender? Una vez en una convención, estaba yo recién salió del ministerio y fuimos a una convención, creo que una que se hizo en el estadio, y un pastor dijo, vamos a orar, hermanos, aquí hay unos pastores que están enfermos, y yo sabía que ahí había uno enfermo. Vamos a orar y Dios va a hacer un milagro, vamos a orar. Y dijo específicamente al hermano, cuando yo escuché específicamente el nombre del hermano Anacleto, entonces yo estaba arrodillado ahí y yo sentí que Dios no lo iba a sanar. Y el hermano gritó y bueno, y allí pues que Dios lo iba a sanar. Al mes se murió. Y cuando yo escuché y yo le dije, ay Señor, pero yo ¿por qué estoy pensando esto, que tú no lo vas a sanar? ¿O por qué estoy diciendo que no? Sabía algo. Y sentí, Dios no lo va a sanar. Y se produjo que avivamiento en medio del altar ahí en la plataforma. Y se oraron y al mes que hospitalizado, que NUCI, que conectado con mangueras, y se murió. Entonces yo digo, bueno, ¿y dónde está? ¿Y dónde estaba entonces la oración de poder que se hizo entonces? No era voluntad de Dios sanarlo. ¿Sí me hago entender? No, que es que Dios no escucha. No, sí Dios escucha y Dios sabe. Y yo he entendido en la oración y en la fe y en la voluntad de Dios, hermanos, uno tiene que orar conforme a la voluntad de Dios. Que hay que tener fe, sí hay que tener fe.
Pero hemos encontrado momentos en donde Dios ha obrado en personas y ha sanado a personas sin necesidad que la persona tenga fe. Y uno mira eso en la Biblia, muchos milagros que Jesús hizo, y hubo hombres que Dios sanó y esa gente no tenía fe. Pero hubo otros momentos en donde se manifestó el don de la fe y alguien se llenó de fe y Dios hizo un milagro. Amén. Una hermana, oramos por una hermana en cualquier congregación donde estuve, el Señor la sanó de cáncer. Ay, hermano, gloria al Señor, el Señor me sanó. Hermano, ore por mi mamá. Oramos también por la señora, el Señor la sanó también de cáncer. Y después, hermanos, me buscó aquí en Medellín, hermano, para que ore por mi hermano que también tiene cáncer. ¿Y qué? Se murió, hermanos. Se murió. Entonces no es voluntad de Dios, ni todas las veces que oremos con fe, hermanos, a hacer una oración con fe, ni con gritos, ni con tanta cosa, y vamos a hacer una, no. Puede ser la oración mucho sencilla y sin gritos, sin nada, y Dios sana. Como también puede gritar, hermanos, y hacer una cantidad de cosas y no ocurre nada. O como también puede con el grito y con la euforia, y Dios manifiesta el don de fe, amén, para obrar milagros en una persona, amén. No quiere decir, hermanos, que no tenga fe, ni que si usted está enfermo y va donde el médico, entonces el otro que tiene fe. ¿Y cuál es la fe que usted tiene, pues, yendo al médico? No. O que si le da miedo, o que si no. O cuando alguien, hermano, pide oración por mí, que hoy, es que usted no tiene fe. Sí, sí tenemos fe, amén. Y por eso estamos en la iglesia, y por eso nos bautizamos, y por eso le servimos al Señor, amén. Pero el hecho de que vayas al médico, el hecho entonces de que pidamos oración, hermanos, y el hecho en que tengamos miedo y nos dé susto en algo, no quiere decir que no se tenga fe, amén. Sí, porque la fe es un estilo, como estilo de vida, amén. Pero también se manifiesta a veces el don de la fe, amén. ¿Cómo? Entender que el Espíritu Santo se recibe por la fe, amén. Entonces, hermanos, el hecho de que vayas al médico, el hecho de que pase algo y otro hermano le dice, es que usted no tiene fe, es que usted no tiene confianza, es que usted no. Sí hay confianza, sí le creemos al Señor, amén. Y si Dios, porque no es voluntad de Él, sientes que Dios no me oye, Dios no me responde, vengo orando, vengo pidiendo, vengo clamando, y como que no hay una respuesta para mí, y voy a ir a tal parte y voy a pedir oración a los hermanos de intercesión. ¿Para qué? Nada más hoy en la tarde, como a las 5, estábamos ahí en la asamblea y el presidente dijo, hermano, vamos a hacer una oración, porque el hijo del hermano Reinel Galvis y la hermana Luz Marina, el hijo de él que es pastor, se murió. Y esta mañana, antes de iniciar, hermanos, oremos por los que están enfermos y oremos por Reinel Galvis, el hijo del hermano Reinel Galvis, para que Dios haga un milagro. Y oramos y por la tarde ya se había muerto. ¿Sería que no tenía fe la hermana Luz Marina y el hermano Reinel Galvis? No. Pero ahí juega entonces la voluntad de Dios, amén. Y alguien puede decir, pero la hermana como ora y la hermana como intercede y esos hermanos como son de Dios. No, es que en la Biblia no dice, hermanos, que al orarnos no se va a morir la gente. No, hay que orar para que Dios les consuele y Dios les ayude, ¿verdad? Pero a veces nosotros oramos y queremos que Dios forzar a Dios para que haga, amén, lo que nosotros queremos, pero ya Dios tiene un propósito trazado con la persona. Y ya Dios lo había sanado a él de cáncer. Y ya Dios había obrado y le había añadido eso hace como unos 3 o 4 años. Entonces sería que ahora no tenía fe. Claro que sí había fe, amén. Pero ante esa fe yo tengo que someterme a la voluntad y el propósito de Dios.
Y ahí es donde nosotros tenemos problemas a veces, que no queremos someternos a Dios, ni queremos hacer la voluntad de Dios, ni queremos someternos a lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Amén. Vamos a dejar hasta allí entonces. El jueves continuamos con los otros dos dones. Amén. Y vamos a pedirle al Señor, hermanos, aquí tenemos fe porque le creemos a Él, tenemos confianza en Él, pero también queremos hacer la voluntad de Dios. Si Dios no te responde, no es que Dios no te escuche, no. Si alguien escucha a Dios, es a sus hijos. Si alguien ve a Dios que tiene necesidad, somos a nosotros, sus hijos, su iglesia. Amén. Pero también queremos, hermanos, hacer la voluntad de Dios. Y yo no sé cuántos están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, a creerle a Él, amén, a pedirle a Él que nos dé sabiduría para entender su voluntad, para entender las dificultades por las cuales estemos pasando. Invoquemos el nombre de Jesús. Padre celestial, oh amado Dios, invocamos tu glorioso nombre. Queremos darte gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Señor, hemos creído, hemos confiado, Señor. Danos sabiduría para entender tu voluntad, soberano Dios, para conocerte más, Señor. Ayúdanos, oh Dios, bendícenos y obra en la vida y el corazón de cada uno de los hermanos de tu iglesia en este lugar. En el nombre de Jesús clamamos y pedimos tu bendición en esta noche. Gracias, soberano Jesús. Usa mi vida,